desde que tú te acuerdas. Desde que yo me acuerdo. Bueno, desde que tú te acuerdes de Francisco Marta. Bueno, habla de la juventud. Exactamente. Marta es de la época donde ya había plástico. En mi época había uno que se llamaba baquelita, que era muy distinto. De baquelita era otra cosa, pero resulta que entonces la tradición es que si al comerte la torta de Reyes, Sí. Tú te encuentras al monito, muerdes el monito, entonces tú eres designado para celebrar, creo que tradicionalmente con tamales, la fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero. ¿Ah, sí? Sí, entonces hay gente que es tan roñosa, tan agarrada, Sí. tampoco compartidora, Sí. que cuando descubre en la boca el mono, el muñequito se lo traga para no celebrar la Candelaria. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos regularmente, pero que es más jovial quizás el día de hoy, anticipando la celebración de la Navidad. Y yo sé que todos en esta fecha estamos ajetreados pensando en cenas, en fiestas, en reuniones, en regalos, en felicitaciones, todo alrededor de este evento misterioso en el que se confiesa que la plenitud de Dios habita en la limitación humana, en un ser humano que nace hace más de 2000 años en condiciones misteriosas, pero que transforma el mundo. Es la idea esta de la encarnación, el Dios encarnado. Y yo sé que la tradición filosófica que hemos heredado en el mundo occidental, que viene de los griegos, esa era una imposibilidad y una locura. Lo inmarcesible, lo divino, lo ideal, no podía entremeterse en la maraña y en la contaminación humana, y era el gran escándalo y la gran locura. Y ahora resulta que el cristianismo en esa época proclama que sí, efectivamente, este Dios creador del cielo y de la tierra se ha venido a vivir con nosotros y habita en su plenitud en el ser humano que conocemos como Jesús de Nazaret. Difícil de aceptar eso cuando yo me conozco a mí mismo y sé positivamente que sería muy difícil de un ser espiritual como Jesucristo que pudiera encarnarse y sentir las cosas que yo siento o vivir las cosas que yo vivo. Es decir, se me hace completamente conflictivo este hecho al conocerme a mí mismo. Y sin embargo, porque me conozco a mí mismo, yo puedo reconocer la necesidad de un Salvador, de una persona que tiene el poder de poder cambiarme, ¿no? Pero de todas maneras, es un misterio. Para mí sigue siendo un misterio todo esto que los teólogos han tratado de explicar. Me acuerdo muy bien cuando yo estudié teología, porque tuve esa posibilidad, y estudiamos la teología de un señor inglés que se llamaba Charles Hodge, en 3 volúmenes, y que le dedicaba a todo esto de la cristología, como se le conoce, un volumen de como 500 páginas que yo tuve que leerme. No creo que aprendí mucho de él, pero me las tuve que leer y dar un examen. Y una de las cosas interesantes de este teólogo es que usa como unas 200 páginas sin citar una sola cita bíblica. Interesante. Es solamente reflexión y cuestiones filosóficas. Por lo cual demuestra que esto de la encarnación es complicado. Pero es una afirmación de fe que hacemos. Jesucristo es Dios verdadero y es hombre verdadero. Es Dios completamente y es hombre completamente. Y entonces tú me dices, cuando tratamos de explicarlo no sabemos qué hacer con eso. Bueno, porque existe la tentación en personas que no son de la fe cristiana en pensar que el cristianismo realmente cree en varios dioses, ¿no? Estos villancicos a veces son mejores que cualquier explicación teológica, porque hablan de un niño pequeño que nace en Belén, hablan de una joven, María, que se encuentra sorprendida por la visitación especial y que la hace quedar esperando un hijo a ella que nunca había tenido relación con un hombre. Es decir, los villancicos presentan de una manera sentimental, de una manera musical, una verdad teológica que explicada en forma racional sin los villancicos se hace complicado. Bueno, Guillermo, vamos por parte, porque tú has sido profesor de teología. Marta representa como decano una institución teológica en la ciudad de Chicago. Yo he tenido la oportunidad ocasional de enseñar algunas clases de teología sistemática. Y resulta que si yo le digo a mis alumnos, cuando llega la parte de cristología y llega la encarnación, cantemos el villancico del niño Dios, yo creo que van a ir a pedir que se les regrese el dinero.
Bueno, por sí, haber pagado sí. por la clase, van a reclamar Sí. y van a decir, esto es un engaño. Es decir, la Iglesia se pasó 800 años tratando de debatir esta interacción entre lo divino y humano en Cristo. Sí, es difícil de aceptarlo, es difícil de comprenderlo, pero hay un elemento aquí muy importante, y ese es el elemento de la fe. Y yo me encuentro contigo, Guillermo, ¿no? Que, bueno, esto solamente es algo que se acepta por fe, ¿verdad? Ya, porque si es lo un quiero misterio. explicar, Sí. 1 más 1 más 1 igual a 3. No es uno. No es 1. No matemáticamente. No, O sea, no pero a eso voy. O sea, yo no estoy negando que haya necesidad de esa afirmación de fe, pero no es una afirmación de fe tangencial, me da la impresión. Es una afirmación de que cuando yo entiendo que hay un gran misterio incomprensible para mí, que lo divino y lo humano interactúan, se entrelazan de una forma misteriosa e inexplicable en la persona de Jesucristo, de tal manera que afirmamos su completa deidad y su completa humanidad, la afirmación en fe con muy poco entendimiento de lo que eso significa, no me hace a mí plantearme la vida encarnadamente. Sí, a mí de hecho, ¿verdad? Una de las cosas que trato de meditar y poner en práctica es, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios o oportunidad de ser hechos hijos de Dios. En ese sentido, en mi meditación, en mi caminar cristiano, digo, qué interesante, ¿verdad? Porque, o sea, entender a Cristo, el Cristo histórico, de carne y hueso, pero al mismo tiempo entender al Cristo divino a través de la fe, me hace a mí recipiente de algo muy importante, o sea, de ser hija de Dios, ¿no? Y entonces el ser hija de Dios, o sea, tener el ADN de Dios, porque lo dice, ¿no? Y estos no son nacidos por voluntad de hombre, sino son nacidos de Dios. Entonces, bueno, si en mi fe acepto, ¿no? Que hay elementos presenciales de Dios en mi vida, me hace realmente hacer la diferencia, Ya, o sea, vivir la vida cristiana. Déjame darte un ejemplo. Yo por ejemplo, voy al Nuevo Testamento y encuentro este pasaje, estas palabras de Pablo en Filipenses, donde me habla y me anima a mí personalmente a tener la misma actitud que tuvo Jesucristo, quien no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa idea de ser Dios, se vino a vivir con nosotros, se encarnó, nació, vivió, murió, resucitó. Y entonces me dice, y haya en ti ese mismo sentimiento de despojarte. Y ahora yo vengo a la iglesia, una iglesia de habla hispana, donde tenemos un montón de jóvenes, adolescentes y menores, que tienen como primer idioma el inglés, porque han crecido en este país. Y yo insisto en tener mi lenguaje, no me despojo de mi lenguaje, para alcanzarlos a ellos. Y cuando hablo de la encarnación, de que realmente la afirmación de fe de Dios y hombre verdadero transforma mi vida, es en ese sentido. Ahora me exige que yo me despoje, por ejemplo, de algo tan importante como es el idioma español, que constituye mucho de quien yo soy, para que yo me encarne en el idioma inglés de aquellos más jóvenes que necesitan ahora escuchar del Evangelio. Y sin embargo, en mi iglesia tenemos un poquito de dificultad con eso. No queremos hacer renuncias con cambiar la música, o con cambiar la liturgia, o con cambiar las prácticas, o con cambiar las conversaciones que tenemos por alcanzar a otra gente. Me parece que estás haciendo una reflexión muy interesante y muy profunda. Tienes razón, o sea, cuando Pablo nos habla en Filipenses 2, ¿no? Que el Señor Jesucristo se despojó, ¿verdad? No se aferró a su divinidad, sino que se encarnó y se hizo. Estás haciendo realmente una reflexión muy, muy, muy profunda de cómo nosotros podemos realmente encarnarnos, ¿no? En las necesidades que nos rodean, en la cultura en que nos rodea, en la gente en que nos rodea. Eso es fantástico, no sé, Guillermo, pero me parece que lo que está diciendo Gerson nos revela el sentido, ¿no? de la humanidad de Dios, o sea, Dios Hijo, y cómo Él viene y se identifica con nosotros, se cambia nuestro barrio, ¿no? El cristianismo yo creo que es dinámico, y para cada época existe también esta idea de que tenemos que de alguna manera tratar de hacernos a los demás como ellos viven, como ellos son, compartir su experiencia, su cultura, sus comidas, su manera de ver el mundo, y con la idea, como lo dice la Biblia, de salar, con la idea de ser
agentes de cambio, pero ese cambio no puede ser impositivo, tiene que ir a través de una relación, que es, yo diría, la falla fundamental que hemos tenido en la evangelización. Nosotros vamos con 4 o 5 postulados que tratamos de hacer que la gente los crea. Bien herméticos. Herméticos. Sí. Y eso es todo. Ahí no hay más. Y no hay más. Y yo creo que ahí hemos fallado como iglesia, porque es evidente que la generación actual, y especialmente los jóvenes de hoy, quieren ver modelos de vida. Y esos modelos de vida se encarnan en nuestra aproximación hacia ellos. Así que en estas fiestas de fin de año, de Navidad, de Nochebuena y de todas esas celebraciones, yo creo que la gran oportunidad que tenemos es de abrir nuestros hogares, nuestras casas a la gente que lo necesita y tratar de hacerlo con ellos de la mejor manera posible. No puedo explicarlo de otra manera, porque yo diría que si usamos un lenguaje altisonante, pues no vamos a llegar a ninguna parte con ellos, ¿no? Y eso es lo que a veces hacemos cuando nos transformamos en predicadores y enseñadores, ¿no? Y adoptamos un tono especial. Sí, ser luz y sal y levadura, eso es realmente el desafío que tenemos cuando hablamos de un Cristo encarnado, de un Dios encarnado, ¿no? Y que nos ha dejado a nosotros la tarea de ser representantes de esa encarnación. Y eso es extraordinario. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo eso nos llama a mantener nuestra ética personal, nuestra ética cristiana, pero al mismo tiempo abrirnos, ¿no?, a la novedad de vida. Y debería ser parte de nuestra reflexión, sin quererle aguar la fiesta a nadie, Marta. Por supuesto. Queremos comer tamales y celebrar con jamón. Y desearles una feliz Navidad. Así es, y desearles la mejor de las Navidades. Pero queremos animarte también que en medio de esta celebración, pues nos mandes un saludo si así lo deseas. Puedes visitarnos en nuestra página de internet en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter nos puedes encontrar como tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, los Estados Unidos, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Esperamos que pases una feliz Navidad. Nos vemos próximamente.